Lo que estás a punto de escuchar hoy no es el guión de una película de ciencia ficción. Es una lista real, 12 científicos, 12 de las mentes más brillantes de este planeta, que ocupan altos cargos del gobierno de Estados Unidos. Cargos como la fusión nuclear, la antigravedad y la tecnología espacial secreta. Todos muertos, ejecutados o desaparecidos sin dejar rastro, en un periodo de tiempo relativamente corto. Cuando las personas que saben demasiado empiezan a desaparecer bajo el mismo patrón, la casualidad deja de existir. Imagina que tu teléfono vibra. Es un mensaje de texto de alguien que conoces y dice exactamente esto. Si ven algún informe que diga que me suicidé, no es cierto. Me persiguen por mi trabajo. ¿Qué harías tú con ese mensaje? Porque la persona que lo escribió apareció muerta días después. Un disparo. Y el caso fue cerrado de inmediato con una sola palabra: suicidio. Su nombre era Amy Screech. Junio de 2022. Amy no era cualquier persona. Era una investigadora considerada un genio en su campo. Y su campo no era cualquier cosa. Trabajaba en tecnologías de antigravedad. Sí, como suena. La ciencia que estudia cómo mover objetos sin depender de la gravedad. El tipo de investigación que los gobiernos no publican en revistas normales. Su padre había trabajado para la NASA. Amy sabía exactamente lo que hacía y sabía exactamente lo que eso podía costarle. Por eso mandó ese mensaje a un amigo militar, como quien deja una nota por si acaso, como quien ya sabe lo que viene. Y lo que vino fue un disparo. Cerraron el caso rápido, demasiado rápido. Suicidio, dijeron. Punto final. Nada que ver aquí. Pero el mensaje seguía ahí, escrito, con fecha y hora, en el teléfono de alguien que lo leyó y no pudo borrarlo de su cabeza. El mensaje de Amy era un cortocircuito en ese sistema. Había dicho con sus propias palabras que si la encontraban muerta así, alguien la había matado. Y sin embargo, el caso quedó cerrado. Eso fue en junio de 2022. Nadie lo conectó con nada en ese momento. Parecía un caso aislado, hasta que empezaron a aparecer más nombres. Uno en California, otro en Nuevo México, uno más en el MIT, varios en Los Álamos, el laboratorio donde nació la bomba atómica, un general retirado que fue a hacer senderismo y jamás volvió, una científica de la NASA que desapareció en un bosque sin dejar rastro. 12 nombres en total, todos con algo en común. Trabajaban en proyectos que los gobiernos no comentan en ruedas de prensa. Y entonces pasó algo que cambió todo. Quédate porque el siguiente caso va a hacerte replantear todo lo que crees saber sobre lo que pasa dentro del laboratorio más secreto del país. Pasadena, California, sol, palmeras, cafeterías con wifi y a unos kilómetros de distancia uno de los laboratorios más secretos del planeta, el Jet Propulsion Laboratory, JPL, el lugar donde la NASA diseña sus misiones más ambiciosas, rovers en Marte, sondas que viajan al borde del sistema solar, sistemas capaces de navegar en el espacio profundo sin que nadie los lleve de la mano. No es una oficina, es el cerebro robótico de la exploración espacial americana. Y dentro de ese cerebro había personas que sabían cosas muy específicas, cosas que no están en ningún libro de texto. Michael Hicks era una de esas personas. Este tipo llevaba años estudiando cometas y asteroides para la NASA, no de forma casual, no como hobby. Era un experimento mundial. Su trabajo consistía en entender cómo se mueven esos objetos, de qué están hechos, qué pasa si uno se acerca demasiado a la Tierra, etc. En 2022, Hicks deja la JPL, sale por la puerta y punto. Nadie explica muy bien por qué, pero lo que sí se sabe es lo que pasó después. Julio de 2023, Michael Hicks muere y la causa de su muerte no se divulga. Así, sin más, un experto mundial en objetos espaciales que acaba de dejar uno de los laboratorios más importantes del gobierno americano muere y nadie te dice ni por qué. ¿Esto te parece normal? A mí tampoco. Pero espera, porque la historia no para ahí. Frank Maywald, investigador alemán, 61 años, también del Jet Propulsion Laboratory, un científico que cruzó el Atlántico para trabajar en Pasadena, en ese mismo ecosistema con esa misma tecnología sensible. El 4 de julio de 2004, Maywald muere y la causa de su muerte tampoco se hace pública. Ningún comunicado oficial y ni ninguna explicación para su familia, sus colegas, el mundo, nada. Mira lo que tienes en este punto de la historia. Dos científicos del mismo laboratorio, el mismo JPL, los dos con acceso a tecnología de navegación espacial de altísimo nivel, los dos muertos en menos de un año. Y en los dos casos la causa oficial es un misterio sellado. Ahora para un segundo, voy a explicarte algo clave para que entiendas por qué esto importa tanto. JPL no hace PowerPoints. JPL diseña los sistemas que le dicen a una nave espacial dónde está, cómo moverse y cómo sobrevivir sola a millones de kilómetros de distancia. El conocimiento para hacer esto posible vive en la cabeza de personas muy concretas, con nombres y apellidos. Si esas personas desaparecen, ese conocimiento desaparece con ellas, o peor, alguien más se queda con él. Dos muertos, mismo laboratorio, causas ocultas, conocimiento sensible. Esto ya es un patrón, y los patrones en esta historia no son accidentes, porque lo que acabas de ver en Pasadena era solo el comienzo del primer foco. A pocas horas de allí, en ese mismo campus científico de Caltech y JPL,
Hay dos personas más cuyas historias van a ponerte los pelos de punta. Una diseñó el material con el que se construyen los motores de los cohetes americanos. La otra descubrió agua en un planeta a años luz de distancia, y ninguna de las dos terminó bien. Hasta ahora teníamos dos casos en Pasadena, dos científicos de la NASA muertos o desaparecidos. Podrías decir, qué raro, pero qué casualidad, podías seguir durmiendo bien. Pero entonces llegó mayo de 2025 y el mapa empezó a crecer. Y ya no podías decir que era una casualidad. Primero te cuento quién es Anthony Chávez, 79 años, capataz de obras en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Espera, ¿sabes qué es Los Álamos? Es el lugar donde Estados Unidos inventó la bomba atómica, el Proyecto Manhattan, la instalación más secreta y más vigilada de la historia de este país. Si hay un sitio en el mundo donde los muros tienen oídos, es ese. Anthony Chávez llevaba años ahí dentro. No era un científico de portada de revista, era el hombre que sabía cómo estaba construido todo por dentro, qué hay detrás de cada pared, qué tuberías van a qué salas, qué se construyó, cuándo y por qué. En mayo de 2025, Anthony desapareció, y aquí es donde empieza a ponerse raro. Su coche estaba en la entrada de su casa, cerrado, dentro, las llaves, la billetera, sus objetos personales, todo, como si hubiera salido un momento a revisar el buzón y se lo hubiera tragado la tierra. No hubo señales de pelea, no hubo nota, no hubo nada. Un hombre de 79 años, con acceso a los secretos de construcción de la instalación nuclear más importante de América, simplemente dejó de existir. 4 semanas después, el patrón se repite, pero esta vez en otro estado. Esto ocurre el 22 de junio de 2025, en el Bosque Nacional de Los Ángeles, California. Mónica Reza tenía 60 años y era, sin exagerar, una de las mentes más importantes dentro de la NASA JPL. Dirigía el grupo de procesamiento de materiales, y entre sus logros había uno que suena a ciencia ficción pero es completamente real. Creó una superaleación de níquel para motores de cohetes. Te explico qué significa eso en términos simples. Imagina que quieres construir un motor que aguante temperaturas de miles de grados, temperaturas que derriten el acero, como si fuera mantequilla. El metal normal no sirve, necesitas un material que hayas diseñado tú, desde cero, en un laboratorio, con propiedades que no existen en la naturaleza. Eso hizo Mónica Reza, creó el material que hace posible que los cohetes no se destruyan a sí mismos. Y hay más, el FBI estaba investigando su relación profesional con el general McCasland, el mismo nombre que aparecerá más adelante en esta historia, dentro de un proyecto militar secreto de armamento y vehículos espaciales reutilizables. Esa era la mujer que salió a caminar al Bosque Nacional de Los Ángeles el 22 de junio de 2025 y no volvió. 4 días después, el 26 de junio de 2025, de vuelta a Nuevo México, Melissa Cassias, de 53 años, trabajaba en el mismo Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde había desaparecido Anthony Chávez un mes antes. Ese día, Melissa se levantó, se preparó para ir al trabajo y se dio cuenta de que había olvidado su credencial de acceso en casa. Volvió a buscarla, decidió teletrabajar desde allí. Hasta ese momento, todo normal, todo completamente mundano. Pero Melissa Cassias tampoco volvió a ser vista. Su coche estaba en la entrada, cerrado con llave. Dentro su cartera y su teléfono. Otra vez el mismo escenario exacto. 28 de agosto de 2025, Albuquerque, Nuevo México. Steven García era contratista. Trabajaba en el campus de seguridad nacional de Kansas City, una fábrica ubicada en Albuquerque que fabrica componentes militares no nucleares para el Departamento de Energía. Otra vez te lo pongo fácil, no es una fábrica de coches ni una fábrica de teléfonos, es el lugar donde se fabrican las piezas que van dentro del armamento más avanzado del ejército americano. Las piezas que no son nucleares, pero que hacen que todo lo demás funcione. Steven García desapareció el 28 de agosto. Esta vez hay un detalle diferente que lo hace aún más perturbador. Salió con una pistola, pero dejó las llaves, dejó el teléfono. Una persona que planea escapar se lleva el teléfono. Una persona que planea hacerse daño a sí mismo no siempre lleva un plan tan limpio, pero una persona que sale con un arma y sin ninguna forma de comunicarse ni de moverse, eso dibuja una imagen que no cuadra con ninguna explicación simple. Ahora para y mira el mapa completo de estos 4 meses. Y ahora te explico el patrón que hace que esto sea imposible de ignorar. 1. Todas esas personas tenían acceso a infraestructura crítica del gobierno. No eran famosos, no salían en televisión, eran los que realmente saben cómo funcionan todo por dentro. 2. Ninguna mostró señales de preparación para desaparecer. No cerraron cuentas bancarias, no avisaron a nadie, no compraron un pasaje de avión. 3. En todos los casos donde había un vehículo estaba cerrado con las pertenencias esenciales dentro, el teléfono, las llaves, el dinero, las cosas sin las que un ser humano normal no puede moverse ni un día. 4. Ninguna señal de fuga voluntaria, ninguna señal de crimen ordinario. 5. El factor tiempo. 4 desapariciones en menos de 4 meses, todas en la misma red de instalaciones del gobierno americano. Esto ya no es una anomalía de Pasadena, esto es un mapa, y ese mapa señala algo mucho más grande que 2 casos sueltos, porque mientras esto pasaba en silencio, mientras las familias buscaban respuestas y los medios miraban hacia otro lado,
alguien empezaba a juntar los puntos, y lo que encontraron cuando conectaron todos estos puntos fue tan perturbador que 3 congresistas decidieron mandarle una carta directa al director del FBI. Esto es exactamente lo que vamos a ver ahora. Hasta ahora hemos visto muertes, desapariciones, objetos abandonados que no tienen explicación, pero hay una pregunta que no te has hecho todavía. ¿Qué conecta a todos estos científicos entre sí? No es un rumor, no es una teoría sacada de un foro de internet, es un hilo que el FBI ya está siguiendo. Y ese hilo tiene nombre y apellido. Su nombre es William McCasland, general retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 68 años. Un hombre que no aparece en los titulares, un hombre que trabaja en las sombras y que durante años dirigió uno de los laboratorios más secretos y vigilados de todo el país, el laboratorio de investigación de la base Wright-Patterson, en Ohio. Y aquí es donde la historia se pone densa, porque Wright-Patterson no es una base cualquiera. Wright-Patterson es el lugar donde, desde 1947, los investigadores, los insiders y las fuentes dentro del propio gobierno aseguran que se guardan los restos del ovni de Roswell. Sí, ese, el de 1947. Los fragmentos, los materiales, todo lo que se recuperó en el desierto de Nuevo México y que el ejército se llevó callado. McCasland era el hombre a cargo de ese laboratorio, era la persona con acceso. Pero McCasland no trabajaba solo. ¿Recuerdas a Mónica Reza, la científica de la NASA que desapareció el 22 de junio de 2025 durante una caminata en el Bosque Nacional de Los Ángeles? La mujer que fabricaba super aleaciones de níquel para motores de cohetes, la que trabajaba con materiales extremos que no existen en ningún catálogo comercial. El FBI estaba investigando algo concreto sobre ella, su relación profesional con el general McCasland. Ambos conectados a un proyecto militar secreto. El expediente lo llama así textualmente: armamentos y vehículos espaciales reutilizables. Para que lo entiendas claro, Mónica fabricaba los materiales, McCasland controlaba el acceso a la tecnología. Juntos eran 2 piezas del mismo puzzle dentro de un proyecto que nadie ha confirmado oficialmente que existe. Ahora entiéndelo en capas, porque así es como funciona esta red. La primera capa, el acceso científico. Mónica tenía el conocimiento técnico para fabricar materiales que aguantan temperaturas extremas en motores de cohetes. El tipo de materiales que necesitas si estás construyendo algo que vuela muy rápido y quieres reutilizarlo. Algo que no es un cohete normal. Segunda capa, el acceso militar. McCasland tenía las llaves del castillo. Dirigía un laboratorio vinculado a la tecnología más clasificada que existe. Si hay algo que se está estudiando o reproduciendo a partir de materiales no convencionales, ese laboratorio era el lugar. La tercera capa, el patrón. Aquí está lo que te va a helar la sangre. Cuando Mónica Reza desaparece, no deja nada raro atrás, pero cuando miras los demás casos del expediente, el patrón es imposible de ignorar. Melissa Caseas, de Los Álamos, su coche cerrado, su cartera dentro, su teléfono dentro, ella desaparecida. Anthony Chávez, también de Los Álamos, coche cerrado, llaves dentro, cartera dentro, desaparecido. Steven García, en Albuquerque, dejó sus llaves y su teléfono. Y McCasland, el propio general, el 27 de febrero de 2026 salió a hacer senderismo, dejó su teléfono en casa, dejó sus gafas en casa, se llevó una sola cosa, un revólver calibre 38 y jamás volvió. Piénsalo un segundo, un general que ha pasado su vida en el ejército, un hombre entrenado, un hombre que sabe perfectamente lo que hace, ese hombre sale a caminar, deja su teléfono y sus gafas y solo se lleva un arma, no regresa y no hay rastro. No es un accidente, no es un tropiezo en un sendero, esto es un movimiento calculado o alguien sabe lo que están buscando. Diciembre de 2025, Massachusetts, noche de invierno. Nuno Loureiro lleva 47 años en este mundo y ha dedicado la mitad de ellos a una sola obsesión: dominar la fusión nuclear. No cualquier fusión, la fusión del plasma, ese proceso que imita al Sol, el que podría cambiar la energía del planeta para siempre. Es director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT, el laboratorio más famoso del mundo, y encima tiene contactos directos con el Departamento de Energía de Estados Unidos, contactos secretos. Esa noche, alguien entra a su apartamento y lo matan a tiros. 2 días después, el responsable señalado en el caso aparece muerto, pero antes de morir, entra tiroteando la Universidad de Brown, una universidad con estudiantes en pleno día. ¿Por qué tirotear una universidad si tu objetivo ya está muerto? Eso no tiene ningún sentido, a menos que hubiera algo más que silenciar. El caso de Nuno cierra rápido, demasiado rápido, y el contador sigue. Febrero de 2026, Llano, California, un pueblo tan pequeño que lo puedes cruzar en 10 minutos. Carl Grillmer tiene 67 años y es una leyenda de Caltech. No una leyenda menor, hablamos del científico que descubrió agua en un planeta distante, agua en otro mundo. Ese hallazgo solo lo consiguen los mejores astrofísicos del planeta. Esa mañana Carl sale de su casa, sale como siempre, a su puerta, en ese pueblito tranquilo donde nunca pasa nada. Hay un hombre de 29 años esperándolo. Lo mata a tiros, sin robo, sin pelea, sin motivo conocido. 2 científicos de primer nivel, 2 asesinatos a tiros en menos de 3 meses. Pero espera, porque hay uno más que no murió de una bala. Este desapareció.
Jason Thomas es biólogo farmacéutico de Novartis. Novartis, una de las multinacionales farmacéuticas más poderosas del mundo. El tipo trabaja con moléculas, con compuestos, con investigación que vale miles de millones de dólares. Un día Jason no llega al trabajo, nadie sabe nada. Pasan semanas, pasan meses. 3 meses después, en marzo de 2026, su cuerpo aparece en un lago de Massachusetts. 3 meses flotando en un lago. Ahora párate un segundo porque necesito que entiendas lo que está pasando en este tablero. Tienes a Nuno con la fusión nuclear, plasma, energía del futuro, contactos en el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Tienes a Carl, astrofísica avanzada, descubrimientos en el espacio profundo, Caltech. Tienes a Jason, biotecnología farmacéutica, una multinacional global, Massachusetts. 3 disciplinas distintas, 3 sectores que no parecen tener nada que ver entre sí, pero todos aparecen en el mismo expediente, todos muertos o desaparecidos en un rango de 4 meses. Es como si alguien estuviera barriendo un tablero, casilla por casilla, disciplina por disciplina. Y entonces llega el caso número 12, 20 de abril de 2026, el más reciente. David Wilcock muere en circunstancias que nadie quiere describir con claridad. David no es un científico de laboratorio. David es el investigador de ovnis más conocido del mundo. Lleva décadas documentando tecnología extraterrestre, programas secretos del gobierno, contactos no humanos. Alguien podría decir que David era un conspiranoico, hasta que el Congreso lo pone en la misma lista, junto a los físicos nucleares, junto a los astrofísicos, junto a los ingenieros de la NASA, y cuando el número llega a 12, algo se rompe. Y en este caso importan 12. 12 nombres, 12 vidas, 12 finales que no encajan. Después de la muerte de David Wilcock, el 20 de abril de 2026, algo cambia en Washington. Ya no es un rumor, ya no es una lista de locos en internet, es un expediente oficial, 12 casos documentados. Amy Screech, la genio de la antigravedad que predijo su propio asesinato por mensaje de texto, Michael Hicks y Frank Mywalt, los 2 científicos de la NASA cuyas muertes nadie explicó, Mónica Reza, que se fue a caminar y nunca volvió, Anthony Chávez y Melissa Cassias, que desaparecieron dejando sus llaves y sus carteras dentro del coche, como si el tiempo se hubiera detenido, Steven García, que salió con una pistola pero sin su teléfono, Nuno Loureiro, el físico de fusión del MIT acribillado en su apartamento, William McCasland, el general que se llevó un revólver a la montaña y no regresó, Carl Grillmer, el astrofísico asesinado en la puerta de su casa, Jason Thomas, el biólogo farmacéutico cuyo cuerpo apareció 3 meses después en un lago de Massachusetts, y David Wilcock, el número 12, el que completó el expediente. La historia por ahora termina aquí, pero termina con el expediente abierto, con 12 nombres que el gobierno ya no puede ignorar. Así que la siguiente vez que escuches que un científico de la NASA murió en circunstancias no divulgadas, léelo como lo que puede ser, una pieza más del mismo rompecabezas. Gracias por ver el vídeo, suscríbete y dale like si te ha gustado. Un saludo.